Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él le respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense por favor un momento. El salmo que hemos escuchado y cantado conecta perfectamente la idea central de este domingo. Hemos cantado: siempre confiaré en el Señor, ¿verdad? Siempre confiaré en el Señor. Ojalá que hagamos de este salmo nuestra oración y nuestro deseo. Confiar siempre. Y siempre no significa no solo cuando estamos bien, cuando estamos a gusto, cuando estamos disfrutando del éxito. No. También confiar, y sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor. Confiar siempre en el Señor. De eso habla la segunda lectura de San Pablo a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿qué tememos? ¿Por qué desconfiar? ¿Quién podrá hacernos algo? Y Dios está con nosotros, nos lo ha demostrado. ¿Cómo? Pues porque no escatimó nada, inclusive envió a su Hijo único, el que murió por nosotros. No lo escatimó, lo entregó a la muerte para rescatarnos, para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Por eso sabemos que Él está con nosotros, porque fue capaz de enviar a su Hijo y de permitir que muriera. Lo entregó a la muerte. Y si nosotros confiamos, si nosotros sabemos que Dios está siempre con nosotros, por eso aprendamos a confiar en los momentos aún difíciles. La primera lectura nos enseña eso, que al que confía plenamente en Dios, Dios lo bendice. Y vaya que nos lo enseña de una manera pues trágica, vamos a decir, una manera que nosotros hoy no entendemos, pero que perfectamente ilustra que cuando se confía en Dios,
Él nos bendice. El Señor le pidió a Abraham que le sacrificara a su único hijo, a su primogénito, Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham ya era de edad avanzada y siempre había pedido un hijo? Y luego Dios le dijo: yo te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Y luego en su ancianidad no se veía claro esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ya se había seguramente hasta desilusionado, ya no tenía esperanza, ya era anciano, y eso que el Señor le había prometido, pues quién sabe. Y le dio un hijo, y ahora ese hijo le dice: entrégamelo en sacrificio. ¿Podemos imaginar el sentir de Abraham? Primero que sí, luego tarda mucho, luego ya lo tiene, y ahora le dice: dámelo, pero sacrifícalo para mí. Por eso decía yo hace ratito que es algo que nuestra mente quizá no puede alcanzar a descubrir cómo es que sucede esto, o que Dios pida esto, o que Dios actúe de tal manera. Sin embargo, lejos de esas preguntas que nos hagamos, lo interesante es ver la actitud de Abraham y que Dios cumple sus promesas a pesar de las pruebas y de las dificultades que permita que tengamos. Pero ¿qué es necesario? Una fe, una confianza plena y absoluta y obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Lo que el Señor le dijo: oye, sube al monte, allá preparas todo lo necesario para el holocausto y sacrificas a tu hijo. Y Abraham así lo hizo. Y iba de la mano con su hijo subiendo el monte. Y su hijo le preguntaba: papá, ya llevamos todo lo necesario para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Imagínate que su hijo le estuviera preguntando, ¿y él qué contesta? Pues nada. Él sabe en su corazón que él es el que va a ser sacrificado, pero aún con todo, él cumple lo que el Señor le ha pedido. Y justo en el momento en que levanta la mano para poner la daga en el cuello de su hijo, justo en ese momento le dice el ángel de Dios: detente, ahora veo que temes a Dios, y por haber manifestado esto, Dios te va a bendecir abundantemente. No perdamos de vista, Dios bendice al que confía plenamente en Él, a pesar de la prueba y de la dificultad. Que no se nos olvide. ¿Y cómo nos bendice el Señor? Pues desde luego con la vida eterna, con la gloria. Y eso es lo que nos muestra el Evangelio. En la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta glorioso. Sus vestiduras eran de una blancura que no se puede alcanzar aquí en la tierra, dice San Marcos. Está manifestando la gloria, la majestad, el honor de Dios, del cual nuestro Señor Jesucristo es partícipe porque es Dios. Pero al mismo tiempo nos está enseñando lo que podemos alcanzar si, como Abraham, confiamos plena y absolutamente en Dios.
Si como Abraham podemos sacrificar aquellas cosas que creemos que lo son todo para nosotros, pero que al final de cuentas, lo más importante y lo que realmente es todo para nosotros es Dios. Si somos capaces de manifestarlo, entonces podremos alcanzar esto que el Señor ha manifestado, la gloria, la vida eterna, un cuerpo glorioso. En la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo manifiesta un cuerpo glorioso, pero antes les ha dicho a sus discípulos que va a morir, que va a padecer, que va a morir y que va a resucitar. Ellos no saben qué está diciendo, pero inmediatamente después Él les muestra ese cuerpo glorioso, el cual también podrán ellos alcanzar, y cada uno de nosotros, si manifestamos amor y si manifestamos confianza plena y absoluta en nuestro Padre Dios. De manera que, en resumen, la transfiguración nos enseña que para poder alcanzar la gloria, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar la felicidad plena y absoluta, es necesario pasar por el sacrificio de la cruz. Por eso, hermanos, cuando vivamos todos, en algún momento de nuestra vida, todos pasamos pruebas, dolores que desgarran nuestro corazón y nuestra alma, separaciones, traiciones, esas separaciones que duelen tanto, nuestros familiares, amigos, personas que amamos, que se nos adelantan. Eso duele y desgarra el alma, pero es en esos momentos cuando hay que confiar, cuando hay que tener fe, cuando hay que manifestar que aceptamos la voluntad de Dios y que hacemos lo que nos está pidiendo. En esos momentos no hay que preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor, me mandas estas cosas? ¿Por qué, si yo me he esforzado en hacerlo bien? No, más bien, ¿para qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas en este momento? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que me pones estas pruebas y dificultades? ¿Qué me estás pidiendo? Ayúdame a descubrirlo para poder cumplir tu voluntad. Como Abraham. Solo entonces alcanzaremos, después de eso, cuando demostremos que somos fieles, que confiamos, entonces alcanzaremos la vida eterna, la gloria. Pues pidamos al Señor que nos dé fuerza, que nos haga fieles, que nos haga confiar plenamente en Él y cumplir su voluntad, para que un día todos estemos disfrutando también de la vida eterna. Que así sea.